fecundación, ya vimos que a partir de la fecundación, de la singamia de los pronúcleos, de acuerdo a la carga genética de los cromosomas sexuales, se determina si el producto va a ser macho o va a ser hembra. ¿De acuerdo? Y también, como estamos en la hembra, pues se vio el proceso de la ovogénesis, que como ustedes habrán percibido en la sesión que nos dio muy amablemente el doctor Rubén, pues ahí es algo que inicia desde el proceso de la determinación y la diferenciación sexual, ¿verdad? Las células germinales femeninas empiezan a multiplicarse en el proceso que es que ocurre en la vida fetal, y ya el individuo en el momento del nacimiento, pues ya las células tienen un estadio de desarrollo y de maduración que se retoma cuando empieza la vida reproductiva de los animales, ¿de acuerdo? Eso ahí creo que quedamos en ese tema. Esta imagen que les presento, jóvenes, son algunos rasgos de la vida reproductiva para que nos ubiquemos más que nada. Lo conformé para que pues ustedes vean dónde va la situación, ¿verdad? Entonces, una vez que ocurra la gestación, la fecundación, se presenta la gestación, ¿verdad? Que es un tema que vamos a ver seguidamente, pero previamente vamos a ver lo que es la pubertad, ¿de acuerdo? Entonces, la gestación termina con el nacimiento o el parto, ¿verdad? Y desde el momento que ocurre el nacimiento de un nuevo ser, pues viene su crecimiento, ¿verdad? A partir del nacimiento viene la etapa de crecimiento, desarrollo, y llega un momento en la vida del animal en que presenta la pubertad. Estamos hablando de la vida reproductiva, y ahorita vamos a ver este proceso reproductivo que es la pubertad, en qué consiste y qué características deben de tener los animales en cuanto a peso, edad, y qué factores afectan esta situación para que se presente este proceso. En el caso de que el individuo sea macho, pues va a tener unos rasgos característicos del macho que son hasta cierto punto similares como ocurre en la hembra, pero pues de acuerdo al sexo, ¿verdad? Pero toda vez que se presente la pubertad, empieza la vida reproductiva tanto del macho como de la hembra, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver en las definiciones lo que significa la pubertad, qué aspectos hay que tener en cuenta para que el animal ya sea incluido, sobre todo, ahorita estamos viendo la unidad de la hembra, sobre todo en de la hembra, cuando ya es conveniente que esa hembra empiece su vida reproductiva. Y pues va a tardar dependiendo de la duración y la frecuencia de los ciclos reproductivos que ocurran durante esta vida reproductiva. ¿Estamos de acuerdo? Lo del macho lo dejamos porque es otra unidad y la vamos a ver después, pero sucede exactamente los mismos eventos, nada más que en el macho la gametogénesis o espermatogénesis no se da en la etapa prenatal, sino que empieza alrededor de la pubertad en el macho. Y una vez que se establezca, continúa. En cambio, en la hembra, ustedes lo vieron, ya no hay multiplicación de ovocitos. En la hembra, al contrario, en cada ciclo estral, en cada estro, durante las mismas gestaciones que se den, se van perdiendo los óvulos de la hembra. Entonces, esto es un esquema nada más para que vean ustedes los procesos, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con lo que es la pubertad. ¿Qué debemos de entender? La pubertad es el inicio de la vida reproductiva y por lo tanto, pues empieza la producción de la hembra. Se relaciona, o el inicio de la vida reproductiva se relaciona con la presentación de la pubertad. Definitivamente, si no hay presentación de pubertad, no empieza la vida reproductiva. Eso es algo lógico en ese sentido.
Pero la pubertad no es un momento en el cual hay una transición así, de como virar la página de un libro, ¿verdad? Y ya, el animal estaba en una etapa prereproductiva, incapaz de reproducirse, y al día siguiente ya es capaz. No, sino que es un proceso, es el resultado de un proceso por el cual los animales adquieren la capacidad de reproducirse por sí mismos, vean, por sí mismos, porque artificialmente se puede hacer, se puede inducir la pubertad y hacer y modificar este proceso, acelerarlo básicamente, inclusive adquirir óvulos de una hembra que no ha presentado pubertad y ya se puede reproducir con el gameto que dona ese animal. Pero en condiciones naturales es así, proceso por el cual los animales adquieren la capacidad de reproducir por sí mismos por primera vez. ¿En qué? En el proceso ocurre la sucesión de una serie de cambios fisiológicos, endocrinos, orgánicos y conductuales. Así como hay una definición de ciclo estral, esta no yo la escribí, viene tomada de una referencia de un autor que él remarca mucho que es el resultado de un proceso en el que estos cambios se van dando de manera gradual hasta que el animal adquiere esta capacidad de reproducirse por sí mismos, por primera vez. ¿De acuerdo? En la ganadería tropical bovina, esto es lo que hay que tener en cuenta, sobre todo que esto es lo que está ocurriendo en los medios tropicales donde estamos nosotros viviendo y podríamos desarrollar nuestra práctica profesional, pero esto es diferente a los climas templados, a los diferentes sistemas de producción, etc. Pero en la ganadería tropical, muchachos, la pubertad se presenta tardíamente en las novillas. Eso es la regla. Quien les diga que las hembras están teniendo o presentando la pubertad a los 13 meses, a los 12 meses, es mentira. Eso tiene que ocurrir con otros sistemas de producción, otras razas, pero en el trópico esto es lo que ocurre. Y vamos a ver algunos datos en ese sentido, ¿verdad? Entonces, si esto es así, la cría que hacen los ganaderos o los responsables de explotaciones de bovinos, la cría de animales de reemplazo requiere de las mejores prácticas y programas de manejo que conlleven a la presentación de una pubertad temprana. Esto se puede lograr, muchachos. Se puede lograr si tenemos como semovientes quiere decir a los animales de la raza adecuada o del cruzamiento adecuado. Y además los manejamos de una manera racional con las prácticas de manejo más apropiadas para que logremos que aún animales en el trópico puedan presentar una pubertad temprana. Esto es lo que se puede decir de introducción, porque justifica, contextualiza y resalta la importancia de un veterinario para que pueda entender el significado de la pubertad en lo que es la reproducción de los animales en todo caso. Bien, aquí está puesto de otra manera, para que lo entiendan ustedes mejor. ¿Cuál es la importancia de la pubertad temprana? Pues una edad temprana a la concepción, porque el animal va a presentar su primer celo, jóvenes. Es lo que lo caracteriza. Ahorita vamos a ver cuál es el criterio para decir que un animal ya presentó la pubertad. Si hay pubertad temprana, puede ocurrir una concepción temprana, y si ocurre esto, entonces va a haber una edad al primer parto también temprana. Esa es una concatenación de situaciones. Ahora, pubertad tardía, edad tardía a la concepción y edad tardía al primer parto. Es lo que sucede en el trópico, porque en la mayoría de las explotaciones no hay una definición correcta
de las prácticas y estrategias de manejo de los animales que van a ser el reemplazo de las vacas que ya por infertilidad, por muerte, por otras causas se desechan, y tenemos que reemplazarlas con animales adecuados para que sean el medio para complementar el hato en número y también en el aspecto genético, porque es la oportunidad de que novillas de unas características genéticas apropiadas puedan estar reemplazando al total de los vientres adultos que conforman el hato. Bien, ¿por qué es un proceso? Porque hay una etapa en la vida del animal, del crecimiento, en el que le empiezan a haber unos cambios donde los ovarios de esos animalitos están muy pequeños. Solamente hay folículos pequeños, nunca ha ovulado. Hay una inactividad ovárica, pero eso de inactividad es relativo. ¿Por qué? Porque hay folículos que crecen y se atretizan y se absorben y desaparecen. Luego viene otro, ¿ve? Entonces es una etapa prepuberal donde no hay un crecimiento folicular completo, solamente llegan hasta folículos secundarios, luego se atretizan y ahí va. Entonces, después de eso, cuando alcanzan cierto peso, cierta edad, viene el proceso puberal, que es la transición de la inactividad ovárica a la ocurrencia de ovulaciones regulares. Y en este tiempo de transición ocurren cambios importantes. Los folículos ya crecen más, producen estrógenos, producen cambios en el sistema neuroendocrino, producen cambios en el tracto genital, etcétera, en la conducta. Entonces es una transición hasta que el animal ovula por primera vez y luego estas ovulaciones se hacen regulares. Entonces es la etapa postpuberal. ¿Ya lo ven? Entonces, por eso es un proceso prepuberal, puberal y postpuberal. Y si hay problemas de manejo en estos momentos claves, muchachos, el proceso se puede detener. Y el animal queda así hasta que no existan condiciones adecuadas, se reanuda este proceso. Esto ocurre, por ejemplo, en los animales estacionales. Los animales que no logran presentar la pubertad en la época adecuada, la detienen y no van a continuarla hasta que no se presente nuevamente la etapa reproductiva, donde hay los estímulos externos adecuados para que funcione el eje hipotálamo, hipófisis y puedan estimular a las gónadas para que se den estas situaciones. Bien, vean ustedes qué es lo que sucede en este proceso puberal. Diferentes estudios se han realizado y aquí yo se los traigo de una manera muy simple, muy sencilla, ¿verdad? Vean ustedes, los órganos que van a gobernar y van a estimular en última instancia a la gónada son el hipotálamo y la hipófisis, a través de los factores liberadores y de las hormonas gonadotrópicas FSH y LH. Se han hecho estudios, jóvenes, donde se les ha inyectado GnRH a animales prepúberes y púberes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es lo que esperaban estos autores? ¿Por qué hicieron estos trabajos? Para ver si en un momento dado había respuesta a la estimulación tanto de la aplicación exógena de GnRH como de gonadotropinas. Para que vean ustedes qué es lo que pasa. Antes de que el animal presente la pubertad, se le inyectaba factor liberador a los animales en desarrollo. ¿Y qué pasaba? Vieron que la hipófisis sí respondía al factor exógeno y respondía adecuadamente. Esto lo ejemplifico con estas cruces. La respuesta positiva, ¿qué quiere decir? Que la hipófisis ya está lista
desde antes para que responda a los factores de liberación. Ya está lista antes de que ocurra de manera natural y endógena esa serie de cambios para que se establezca el diálogo entre el eje hipotálamo, hipófisis y gónadas. Ahora vean qué pasa. Dijeron, bueno, si responde la adenohipófisis a la inyección exógena de GnRH, ¿qué pasaría con las gónadas si le aplicamos las hormonas gonadotrópicas? Pues también, jóvenes, si el ovario de una novilla prepúber recibe estas hormonas, la respuesta es positiva. Puede estimularse el desarrollo folicular y probablemente hasta la ovulación en un momento dado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que algo falta para que se enlace estos componentes del eje neuroendocrino que regula ya la función reproductiva. Como el animal es joven, pues esto nunca se ha dado, pero tienen que ocurrir de manera paulatina estos cambios para que ya se establezca el diálogo y la hembra empiece a tener ovulaciones regulares, o en otras palabras, ciclos estrales regulares, como el de un animal adulto. ¿De acuerdo? Bien, vean ustedes cómo esta imagen voy a tratar de explicarles a ustedes cómo se da esa maduración secuencial del eje hipotálamo, hipófisis, ovarios, que resulta en un incremento en la estimulación gonadotrópica, pero de manera endógena y normal y natural. Aquí tenemos a los componentes, vean ustedes, hipotálamo, el hipotálamo en las tres etapas: prepuberal, inicio de la pubertad, y cuando ya el animal está maduro sexualmente o ya presenta las mismas características de un animal adulto o alcanza un nivel adulto. ¿Qué tenemos? Los esteroides gonadales. ¿Cuáles son? Estrógenos y progesterona. La retroalimentación, en inglés se llama feedback, operativo y sensible. Ahorita les voy a explicar. Sensibilidad disminuida y operativo a nivel adulto. Son tres situaciones totalmente diferentes. Lo que sucede en la prepubertad, al inicio del proceso puberal y en el animal adulto. ¿Y cuáles son los niveles de gonadotropinas? Bajas, hay un aumento y ya adquiere el nivel adulto. Veamos qué es lo que sucede. Viene la estimulación hipotalámica a través de la GnRH y viene la estimulación a la hipófisis, se libera las gonadotropinas y la gónada responde, ¿verdad? Responde con una cierta retroalimentación. Pero ¿qué pasa? Que el nivel operativo de la retroalimentación es muy sensible. ¿Qué quiere decir? Que niveles muy bajos de estrógenos, porque solamente se producen estrógenos, porque no ha habido ovulación, no hay ningún cuerpo lúteo que produzca progesterona, entonces son niveles muy bajos de estrógenos y son tan bajos que son capaces de inhibir la secreción del GnRH a nivel hipotalámico, la respuesta de la hipófisis, entonces los niveles son muy bajos. Secreciones gonadales, aquí están, lo que sucede en la etapa prepuberal y lo que sucede al inicio de la pubertad. Vean ustedes, lo mismo, viene la estimulación, pero los esteroides gonadales ya no son bajos, sino que hay un aumento. ¿Por qué? Porque cada vez que se secrete, mayor cantidad de folículos crecen, se suman las concentraciones de estrógenos de 2 o 3 folículos, entonces viene una mayor cantidad de estrógenos y ya actúan, ¿verdad?, de manera importante en la retroalimentación positiva que existe en la hembra. Entonces, el feedback ya disminuye la sensibilidad a los niveles bajos de estrógenos. Entonces, para que pueda responder de manera prepuberal, se necesitan niveles bajos, pero como son altos, ya
se establece la retroalimentación positiva y vean ustedes la respuesta. Comparen estas flechas de la secreción de las gonadotropinas, pues son mayores. Entonces la gónada responde con la retroalimentación positiva y se da la ovulación, la primera ovulación. ¿De acuerdo? Vean ustedes el incremento de las gonadotropinas. Aquí está, de manera esquemática, con el grosor de las flechas. Pero esto sigue, ¿verdad? En la etapa ya puberal o pospuberal. Y vean ustedes la magnitud de las concentraciones de gonadotropinas. Mucho más gruesa la flecha, que significa que hay retroalimentación positiva de los estrógenos, pero también probablemente ya viene la progesterona y ya el animal empieza a mantener cierta ciclicidad en estas secreciones de las hormonas, tanto del GnRH como de las gonadotropinas, como de las hormonas ováricas. Y vean ustedes el tamaño de la gónada, pequeño, y aquí, ¡wow!, se incrementó tremendamente, porque precisamente en la etapa puberal, por estímulo de los esteroides que producen los ovarios, los estrógenos, sobre todo, hacen que el útero crezca de tamaño, aumente muchísimo su tamaño y su funcionalidad, y también los ovarios crecen en tamaño, jóvenes. Entonces, esto es lo que ocurre de manera gradual en el proceso puberal, prepuberal, en el tiempo de transición y en el tiempo postpuberal. Y aquí vamos a verlo, qué es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, en la etapa prepuberal, los folículos se desarrollan, pero hasta las etapas de dominancia y producen niveles bajos de estradiol. Entonces, el eje hipotálamo-hipófisis, con alta sensibilidad a los estrógenos, inhibe la secreción de gonadotropinas, porque es altamente sensible. Pequeñas cantidades de esto enseguida provocan una retroalimentación negativa. Entonces, no hay la FSH y la LH para que estimulen la maduración completa de estos folículos y sobre todo para que se dé la ovulación. El estradiol se mantiene a niveles bajos y constantes en la etapa prepuberal. ¿De acuerdo? Entonces ahí está cómo se establece la retroalimentación positiva que resulta en la liberación tipo preovulatorio de las gonadotropinas. Normalmente se secreta GnRH, se secreta FSH y LH, pero no del tipo preovulatorio, de esa descarga tan grande que hace que los folículos maduren, ovulen y se forme además el cuerpo lúteo. Vean ustedes, en la etapa prepuberal, folículos pequeños hay en el ovario, solamente los reclutados. Niveles bajos de estrógenos van al centro de liberación tipo preovulatorio y no hacen nada. Solamente funciona el centro tónico. Estimula a la hipófisis anterior, el lóbulo anterior, y vean niveles bajos de gonadotropinas o relativamente altos, pero más que nada de la FSH. ¿Por qué? Porque ella solamente puede estimular el desarrollo folicular, pero vean la LH, muy bajas concentraciones. Cuando ya viene la etapa puberal, entonces cambia el patrón de secreción. Acuérdense ustedes que hay un solo tipo de células, los gonadotropos en la hipófisis, que secretan tanto FSH como LH. Pero eso va a depender de cómo el hipotálamo en la frecuencia y cantidad de GnRH estimula el centro tónico. Entonces vean, los folículos ya no son reclutados, sino que llegan a seleccionados, son mayores, secretan mayor cantidad de estrógenos. Vean, la línea es más gruesa en comparación con esta. Entonces, este centro ya empieza a tratar de liberar gonadotropinas en el modo tipo preovulatorio. Entonces, al haber mayor cantidad de LH, hace que estos folículos crezcan más,
produzca mayor cantidad de estrógenos, y esto es lo que sucede. Vean, cuando los folículos logran una mayor cantidad de secreción, cuando hay un folículo dominante, entonces se incrementan significativamente los niveles de estrógenos. Entonces, este centro tipo preovulatorio de secreción de GnRH tipo preovulatorio estimula al centro de liberación. Ya no funciona mucho el centro de liberación tónica o basal. Se estimula a la glándula pituitaria, y vean ustedes el grosor, que significa la cantidad y el modo en que se secreta la LH. Entonces hace que este folículo dominante termine su crecimiento y ovule. Entonces esto hace que ya se establezca el tipo de retroalimentación positiva que resulta en la liberación tipo preovulatoria de las gonadotropinas. Espero que se entienda eso, jóvenes. Es lo importante. En niveles bajos no hay secreción tipo preovulatoria, porque es muy sensible los centros superiores a los niveles bajos de gonadotropina, de estrógenos. Pero cuando cambia, entonces libera mayor cantidad hasta que se da una concentración ya para que se presente la primera ovulación, y ya por eso se le llama tipo adulto, porque ya la hembra va a estar secretándolo de manera cíclica, ¿verdad? Esta es la explicación endocrinológica del proceso puberal. Entonces, en las primeras ondas de desarrollo folicular, los folículos no logran ovular porque falta la LH, este pico preovulatorio, debido a que no hay estrógenos suficientes para que estimulen la secreción de GnRH. Pero acá sí se da, aquí sí se da la situación, ¿verdad? En pocos días se produce de estimulación, se produce la cantidad adecuada de estrógenos, se secretan suficientes gonadotropinas, madura el folículo dominante, y entonces se da lugar a que se ocurra la ovulación, y consecuentemente la misma LH produce la luteogénesis que sucede después de la ovulación, o sea, en el metaestro. Ustedes ya saben cómo se secreta esta situación. Y vean ustedes esto, la frecuencia de los pulsos de LH durante 24 horas. Esta es la frecuencia, ¿verdad? En pulsos, 2, 6, 10, 14, 18. Vean ustedes, días antes de que se presente la pubertad. Es el día en que se presentó y se marca como día cero. Esta imagen no yo la hice, viene de un artículo de investigación también, donde midieron la frecuencia de los pulsos días previos a que se presente la primera ovulación. Y vean ustedes cómo cambia. Casi 5 meses antes, 4 meses antes, 3 meses antes, y conforme se acerca, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Niveles bajos en la frecuencia de los pulsos, pero cuando se acerca la pubertad, vean ustedes a cuántos pulsos se incrementa, a la mayor cantidad, cosa que es muy diferente a la frecuencia de los pulsos cuando el animal está en el proceso puberal todavía. ¿Y esto por qué ocurre? Porque no hay la retroalimentación positiva de los estrógenos. Cambios en la secreción de la LH al acercarse a la pubertad. Espero que con esto ya lo hayan ustedes entendido, jóvenes. Y vean ustedes qué es lo que pasa. Hay algunos autores tienen establecido una teoría de que se requiere que haya cierta cantidad de progesterona para que produzca un priming. Esto es una palabra en inglés que significa pues un mensaje, una indicación, una impresión, algo así, antes de la pubertad, o sea, antes de que ocurra la primera ovulación. Vean ustedes. Y estuvieron sangrando a los animales después del primer estro. Esto es un estro, ¿verdad? Después de que presentó el estro del animal, lo presentó, pero no hubo ovulación. Entonces, ¿qué pasa? Los folículos puberales, como tienen el estímulo de la LH, las células de la granulosa y de la teca
jóvenes, empiezan a producir concentraciones muy bajas de progesterona. Vean ustedes, aquí niveles casi indetectables. Después se elevó cierta cantidad, pero no provenientes de un cuerpo lúteo, sino provenientes de una luteinización preovulatoria que ocurre en todos los animales, aunque sean adultos, de que esta pequeña elevación de progesterona es necesaria para que se induzca la liberación tipo preovulatoria de LH. Y cuando se da estas bajas concentraciones que secretan estas células ya luteinizadas, es el estímulo para que se libere la LH y entonces haga que este folículo, ¿verdad?, madure y ovule. Y aquí una vez estro con ovulación. Y entonces se da el estro con ovulación, entonces ya se luteiniza el primer folículo, se forma el primer cuerpo lúteo y entonces se forma la clásica, ¿verdad?, la clásica curva de la fase lútea del diestro, ¿verdad? Aquí están los días, vean ustedes. Día 10, 5 días de que se formó el cuerpo lúteo y hasta los 20 días volvió a presentarse el estro. Entonces ya tiene el primer ciclo y la primera ocurrencia de la ovulación y la formación del cuerpo lúteo, donde la progesterona domina y no hay posibilidad, ustedes ya lo vieron, de que los folículos maduren completamente y ovulen. Es por eso que la pubertad es importante, pero esto, jóvenes, también ocurre en los animales adultos, previo a la ovulación, porque antes de que se liberen los óvulos, ocurre cierta luteinización. ¿Por qué? Porque se tiene que preparar las células para que cuando esto se libere, enseguida se dé la metamorfosis. Porque aquí esta glándula se forma en 5 días y en pocos días, 21 días, desaparece por estímulo de las prostaglandinas, ya lo saben ustedes. Entonces aquí están los eventos endocrinos prepuberales, el primer pico y los procesos puberales. ¿Qué pasa? Inicio del proceso puberal. Se presenta un pico ahí, pero los niveles de estrógenos son relativamente bajos. Puede ocurrir una ovulación, pero no ocurre formación de cuerpo lúteo. Luego, como ya hay ese pranio, ¿verdad?, viene otra vez el intento. Entonces se presenta el primer estro con ovulación. Entonces ya coincide la presentación del estro con la ovulación. Ocurre antes de que se presente el primer estro con ovulación, ovulaciones silenciosas y fases lúteas cortas. Ese es característico del proceso puberal, ¿verdad? Entonces ocurre la ovulación, acompañada del primer estro, y luego ya ocurre la formación del cuerpo lúteo, la fase lútea normal, la liberación de las prostaglandinas, cuando no hay fecundación, no hay servicio, no hay copulación, baja y luego se vuelve a presentar otra ovulación ya acompañada de estro. Esto ya van a ser estros completos, sin ningún problema. O sea, de esta imagen, ¿qué tenemos que sacar en conclusión y tener como información importante? Que en el proceso puberal pueden ocurrir ovulaciones silenciosas sin la manifestación del estro y van a dar lugar a fases lúteas cortas, de 8 días, 10 días. Entonces, estamos viendo en el proceso puberal que las hembras jóvenes están presentando celos conductuales cada 8 días, cada 6 días. Entonces decimos, ¿eso no es normal? Bueno, es normal porque la hembra está en el proceso de adquirir ya la modalidad, la forma adulta, y en los intervalos de tiempo correctos de 21 días para que ocurran los eventos de la presentación del estro y de las ovulaciones. Porque sabemos que en la etapa
de la fase lútea no ocurren estros y tampoco ocurren ovulaciones, sino que tienen que pasar 21 días para que esto se repita. La fase folicular, ¿verdad?, del ciclo que ocurre, que abarca el proestro y el estro. Y esta fase lútea abarca el metaestro y el diestro. Bien, entonces, jóvenes, vean el título de esta imagen. Criterio para definir o para decir que una hembra ya es puber. Ya es puber. Ya es capaz de presentar celo, de ovular y de que si se le sirve puede quedar gestante. ¿De acuerdo? Pero además de que presente estro con ovulación, el estro y la ovulación debe ser acompañada de una fase lútea normal. P4 es progesterona, completamente normal, ya no fases lúteas cortas, sino que fases lúteas de duración normal. Porque si se sirve un estro donde la hembra todavía es prepuber, pues va a repetir el celo. ¿Por qué? Porque no va a haber un cuerpo lúteo que mantenga la gestación completamente, porque va a durar poco tiempo. Entonces es esto. Y aquí está la definición, jóvenes. Y esto no yo lo pongo, esto es la compilación del acuerdo internacional de los reproductores, de las asociaciones de reproductores que han establecido esto. Que la pubertad se define cuando la hembra bovina presenta el primer estro con ovulación que dé lugar a la formación de un cuerpo lúteo funcional y que se mantenga por el periodo característico de la especie. Si esto no ocurre, entonces no se cumple la definición de pubertad, de que los animales son capaces de reproducirse por sí mismos. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Entienden ustedes que es un proceso? Y la definición lo dice. Por eso las hembras que están libres con las vacas, con los toros, van a poder gestar o tener su primera gestación cuando ya sean capaces de presentar el estro, que ovulen y que además se forme un cuerpo lúteo normal. Ese es el criterio que si fuera pregunta de examen y ustedes no responden eso, no está completo. Es cuando la hembra presenta estro, no. Es cuando la hembra ovula por primera vez, tampoco. Si ponen esto, entonces quiere decir que sí saben y sí entendieron lo que es la pubertad como proceso que marca el inicio de la función reproductiva de la hembra de manera completa e integral. ¿Por qué? Porque ya tiene la capacidad de reproducirse. Y vean ustedes, en esta imagen, cómo es el tracto reproductivo de una novilla. ¿Verdad? Esta mano me parece conocida. Se tomó esta imagen para que se vea el tamaño relativamente pequeño de los cuernos uterinos y de los ovarios de una novilla, donde no hay cuerpo lúteo, folículos pequeños, vean ustedes. Y aquí sí ya hay un folículo grande. Pero si ese folículo grande no recibe el impulso de la LH para que termine de madurar y ovular, se va a atretizar y va a desaparecer. Y otro va a crecer en otro ovario o en el mismo ovario. Acuerden que dijimos que las ovulaciones ocurren de manera alternada. Pero cuando ya hay una cantidad de folículos importantes, ¿saben qué pasa con el útero, muchachos? Crece. Los cuernos crecen. Todo el tracto genital crece. Las trompas adquieren el tamaño anatómico adecuado, la funcionalidad adecuada de las glándulas endometriales, etcétera. Entonces, en el proceso puberal es cuando ocurre el mayor desarrollo del tracto genital. Después va a seguir creciendo con los partos subsecuentes que tenga un animal, pero como van a ver también en el caso del macho, el crecimiento es mayor
en la etapa puberal. No hay de otra. Allá ocurre, esto se le llama cambios o modificaciones sexuales secundarias, pero no por secundarias son importantes, porque inclusive hasta los cuernos uterinos adquieren la luz, o sea, la cavidad. Pues acuérdense que es un órgano tubular cavitario, entonces adquiere la luz, entonces tiene que prepararse para que ya pueda lograr albergar y gestar adecuadamente a un embrión y llevarlo hasta término. ¿De acuerdo? Entonces, acá, una cosa es la presentación de la pubertad, ¿verdad? Y otra cosa es la adquisición de la capacidad de reproducción. Presenta el estro conductual, hay cambios del crecimiento y la maduración del tracto genital en todas las partes, hay cambios endocrinos, vean ustedes la frecuencia de la LH, ¿verdad? Baja frecuencia, y luego cuando ya se presenta la primera ovulación, vean ustedes la primera ovulación, que va a dar lugar a la formación del primer cuerpo lúteo, esta hembra, cuando ya está así, ¿verdad? Adquiere esto, se debe de repetir un celo de manera regular, a menos que esta hembra tenga problemas y en un momento dado, por ejemplo, de alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Esto que ya ocurrió se detiene y la hembra ya va a dejar de ciclar porque baja una cantidad importante de peso vivo, entonces deja de ciclar y vuelve a hacerlo cuando vuelve a adquirir esta situación, si es muy drástico. Entonces, vean ustedes, ¿por qué decimos que no es lo mismo presentar la pubertad y adquirir la capacidad de reproducción por primera vez? Vean ustedes, presenta el estro, presenta la ovulación, se forma el primer cuerpo lúteo. Sin embargo, hay ganaderos y veterinarios que consideran que a las hembras hay que servirlas en el primer calor puberal. Y aquí, cuando se sirven, ¿qué pasa? Pues la tasa de concepción o el porcentaje de novillas que quedan preñadas es muy bajo. Cuando se sirven en el segundo calor, se incrementa, ¿verdad? Y cuando se sirven en el tercer calor, pues incrementa todavía más. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué ocurre esto? Porque los intervalos entre las ovulaciones y las formaciones de los cuerpos lúteos no es normal. Los intervalos entre los estros son cortos y los cuerpos lúteos no son normales, no duran lo mismo. Pero ya en el tercer estro puberal se puede decir que la hembra ya está en condiciones de reproducirse, porque su ciclicidad ya se establece de manera regular y natural como en los animales adultos. Entonces, ¿aquí qué pasa? Pérdida de trabajo, pérdida de servicios. Caso en el semental está suelto con las novillas. ¿Perdón? En los casos en los que el semental está con las novillas, pues las puede cubrir, pero la concepción va a ser baja. Independientemente de que esté suelto. El toro, cuando ve una hembra que está en celo, la cubre. Y la novilla se puede dejar cubrir. Pero lo importante es esto, ¿verdad? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros introducimos al lote de las vacas adultas a novillas jóvenes, vacías, ¿qué va a pasar? Van a perderse muchos calores, muchos servicios, y las hembras, al estar subordinadas a las vacas adultas, pueden disminuir su crecimiento por jerarquía social. Entonces, la práctica más conveniente, se las voy a decir aquí, pero eso es reproducción aplicada. Es conveniente introducirlas al acto cuando ya están gestantes. Así evitamos esto. Quien lo haya preguntado, evitamos esto. Y metemos novillas ya gestantes, que allá no importa que se haya jerarquía social ni nada, porque las hembras ya están gestantes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Le respondió su pregunta, Juan?
Bueno, vamos a seguir. Ahora, vean ustedes las características a la pubertad en 3 especies de animales: las bovinas, la porcina y la ovina. Las razas de leche de ganado, la edad de la pubertad, vean ustedes, entre 10 a 12 meses. ¡Wow! Casi al año. Vamos a poner 12 meses, ¿verdad? Y en un momento dado, si se espera 2 meses, 3 meses para servirlas, 2 meses, entonces van a parir a los 24 meses. La edad del primer parto va a ser de 24 meses. Y el peso promedio es de 250 kilogramos. Depende también de qué raza en específico se entiende, pero aquí nada más se clasifican como de leche o de carne. Y las de carne, vean ustedes, la pubertad se puede presentar hasta los 20 meses. ¡Wow! El doble de ese tiempo. ¿De acuerdo? Y vean ustedes el peso. Es mayor, pero más que nada andaría en este caso en los animales del trópico. 20, 24 meses y con 380 kilogramos de peso. Aunque en condiciones templadas, algunas razas cárnicas, inclusive bos índicos, pueden presentar una pubertad temprana y un peso relativamente bajo también, y esto permitiría que tendrían edades tempranas a la concepción y edades tempranas al primer parto. Pero eso en el trópico no es lo común. Ahora, en cerdos, aquí es más regular. ¿Por qué? Porque la alimentación no fluctúa. Las primalas que se seleccionan como reemplazos reciben una ración estable, como nosotros, ¿verdad? Desayunamos, almorzamos y cenamos, no pasa nada. Pero las hembras porcinas que sirven como reproductoras, no hay ningún problema. Vean, en este peso, en este rango de peso y en este rango de edad, alcanzan la pubertad y ya pueden estar en condiciones de servirse, y lo que dure la gestación va a dar lugar a edades al primer parto sin problema. Los ovinos también es muy variable, depende de la raza, ¿verdad? Si son Dorper o son Black Belly, esto depende mucho, ¿verdad? La edad fluctúa entre 292 y 250 días. Estamos hablando que en meses podría ser entre 6 y 8 meses, ¿verdad? Más o menos en promedio general, y con un peso de entre 24 y 43 kilogramos. Esto es muy variable, depende de la raza. Lo vamos a ver. Mientras sean razas de mayor talla, pues requieren mayor peso para presentar la pubertad. Entonces, hay una serie de factores que afectan la presentación de la pubertad, y eso opera independientemente de la especie y de la raza, jóvenes. En general, son 2 rubros de factores fundamentales: los ambientales y los genéticos, ¿verdad? Los genéticos están marcados ya, que los animales, dependiendo de sus características de talla, de peso adulto, van a presentar la pubertad a determinado momento de edad y de peso, y dependiendo de la alimentación. También hay factores externos como la exposición a ferormonas, ya lo vimos con aquello del efecto macho, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y los aspectos de subalimentación y estrés también contribuyen en eso. Y esto es ambiental. La subalimentación tiene que ver con la nutrición, ¿verdad? Una nutrición adecuada va a dar como consecuencia la presentación de una pubertad adecuada en edad y peso. Manejo serían las prácticas de lotificar, de suplementar, de hacer épocas de empadre para que hayan grupos homogéneos, de la salud del animal. Si un becerro, una becerra crece parasitada, con garrapatas, con eso, va a tener problemas de crecimiento. Aunque le demos la dieta apropiada, va a tener problemas de salud.
y esto va a dar como consecuencia que la pubertad se atrase. El clima y la época de nacimiento también tienen mucho que ver por la producción de leche de la madre, y eso va a dar como consecuencia que la cría mame más o menos leche dependiendo la época en que nació o que parió la vaca. Si la vaca nace en una buena época de pastos, va a haber buena producción de leche y va a haber un buen crecimiento de su cría. Y también depende de la raza de la madre, definitivamente. Eso lo van a ver con el doctor Magaña. Pero esto es en general factores genéticos y ambientales. Y el principal factor, como ahora lo vamos a ver, es este, jóvenes. Es este. ¿De acuerdo? Y lógicamente, pues depende también de la raza. Vean ustedes, del factor genético, aquí hablando, poniendo información de diferentes razas de ganado bovino. Y hay diferencias de tamaño, ¿verdad? Entre los aspectos genéticos a considerar se encuentran los relacionados con la heredabilidad, el sexo y la raza de los animales. La edad de la pubertad como factor genético tiene un bajo índice de heredabilidad. Esto no se hereda, jóvenes. Depende de los factores ambientales y sobre todo de la alimentación. En cuanto al sexo, en las hembras, en todas las especies en general, hay una tendencia a que las hembras presenten la pubertad más tempranamente que los machos. Y también en el ser humano ocurre eso, ¿verdad? Y esto de la raza, pues, esto es lo que aquí les quiero mostrar. Vean ustedes, la raza Angus, 343 kilogramos y con un peso de 343 días, casi al año o menos del año, y con un peso relativamente bajo, 227 kilos. ¿Por qué? Porque esta raza es de talla muy pequeña. Muy pequeña. Las vacas adultas alcanzan difícilmente los 500 kilogramos. 340, 400 kilos. Entonces, ahorita vamos a ver por qué es importante el peso en cuanto a la presentación de la pubertad. Brahman, mayor tamaño que la Angus, mayor edad en que se presenta la pubertad, mayor del año, ¿verdad? Y con un peso mayor a este. Y de hecho esto puede ser mayor, como les mencioné en una de las imágenes anteriores, de que esto puede ser casi 380, 390 kilogramos, dependiendo. La raza Hereford, también tardía, porque es una raza grande, lo presenta a una edad elevada y pues un peso relativamente más o menos similar a la Angus. Eso depende también de la precocidad y es dado genéticamente la situación. Aunque la edad, vean ustedes, es mayor, el peso es relativamente similar. Porque la Hereford generalmente es una raza de clima templado que se utiliza para producción de carne, también la Angus, pero esta es más grande en talla que la Angus. La Holstein, una raza de gran talla y peso adulto, pues también a una edad relativamente alta y con un peso más o menos similar a la Hereford, más o menos. La Jersey es una raza pequeña, productora de leche, muy pequeña, jóvenes. Vean ustedes, casi al año de edad la presenta, pero vean ustedes el peso, relativamente mucho más bajo que inclusive el Angus. Entonces, hay una variación debido a los aspectos genéticos. Y eso depende y ustedes tienen que saberlo. Y con esta información, los genetistas utilizan esta información para realizar los cruzamientos. ¿De acuerdo? Para realizar los cruzamientos. Ya dijimos esto, la Jersey, muy pequeños. Las razas, esta es la regla general. Las razas de mayor tamaño presentan más tardía la pubertad que las pequeñas. Esta es la regla. Por ejemplo, hay una raza italiana, jóvenes, que aquí no tengo la información, pero es una raza, la chianina.
Es una raza que parece un elefante, grandísima, grandísima. Entonces, la pubertad la presentan muy tardíamente. Es una raza que, las vacas adultas llegan a pesar hasta 600, 700 kilogramos y por lo consecuencia el crecimiento se complica, el mantenimiento se complica, el estado nutricional de las vacas durante la gestación y después del parto, en el posparto se complica. Entonces es una raza que requiere muchísima alimentación y muchísimo manejo en ese sentido. Entonces por eso hay que elegir de raza a raza. Pero hay ganaderos que dicen, oye, que ya vi una raza gigante. Ok, métela a tu explotación para que veas cuánto te va a costar la alimentación. Entonces cuando ven eso dicen, no sirve. Entonces es mejor trabajar con razas pequeñas porque tienen mayor fertilidad y podemos tener mayor número de cabezas por hectárea de razas pequeñas que de razas mayores, ¿verdad? Por ejemplo, una raza de esa, una vaca de esas chianina probablemente requiera 1,5 o 2 hectáreas por cabeza y la Jersey podamos tener 2 cabezas por hectárea. Eso ya es prácticas de manejo que se ve en reproducción aplicada. Doctor, y las razas pequeñas, las que están haciendo más chiquitas. Esa es otra cosa. Dejamos la pregunta para de último, ¿sale? ¿La podemos dejar para de último, muchacho? Sí, está bien. Correcto. Entonces, aquí estamos hablando ya de los factores, el factor genético y los factores ambientales, y más que nada del manejo de la alimentación. Las novillas que son elegidas para reemplazo tienen que estar bien alimentadas para sostener un ritmo de ganancia diaria de peso elevado que permita que lleguen a lo que se les llama los pesos meta, a alcanzar en determinado tiempo para que se presente la pubertad, ¿verdad? Si no tenemos una ganancia diaria de peso adecuada, el peso meta sí se va a alcanzar, pero a un mayor tiempo, y por eso se va a atrasar la presentación de la pubertad. Es lógico esto, ¿verdad? Por eso, en lechería, nos paramos el cuello, ¿verdad? Y alimentamos bien a nuestras novillas. No se crea, muchachos, no es un comercial adecuado. También hay problemas de presentación de pubertad y de edades tardías al primer parto, porque pues hay problemas en el manejo, en la calidad de los pastos, en una serie de factores. Pero sí tratamos de ejercer esas prácticas de manejo, de lotificación, porque no es lo mismo tener un grupo de animales homogéneo que hayan animales pequeños, porque vean, ni se acerca al comedero, porque en el momento que se acerque, le da un golpetazo, como los que da el Canelo Álvarez, y lo hace ir, y cuando llega el pobre al comedero ya se gastaron toda la comida. ¿Se fijan? Estos son aspectos que pueden pasar cuando no hay lotes homogéneos para que se crezcan los animales. Entonces, dependiendo del sistema de producción de que se trate, jóvenes, es el tipo de alimentación que van a tener los animales. ¿Qué si el pasto es de temporal? ¿Qué si el pasto es de riego? ¿Qué si etcétera? Todo esto influye muchísimo en el crecimiento, en la velocidad de crecimiento de las novillas y por lo tanto en la presentación de la pubertad. Quiero que se fijen en esta imagen, se las voy a poner en grande, pero vean esta otra, interesantísimo, animales de carne, pero vean ustedes la condición, están comiendo suplemento, ¿verdad? Estas están a base de pastoreo, igual. Estas están comiendo suplemento, probablemente porque no hay la cantidad de pastos en los potreros, o bien el productor quiere que sus animales tengan un ritmo de crecimiento acelerado y lleguen al peso meta adecuado. Pero vean estas pobrecitas, el productor es pobre. Vean ustedes qué es lo que pasa. Si la cantidad de alimento es limitada durante el desarrollo prepuberal, la edad de la pubertad se retrasa
y la función reproductiva disminuye. Vean ustedes esta condición de carnes o estado de carnes, como se le llama. ¿Verdad? Vean ustedes, estas novillas van a llegar a los 3 años y no van a presentar la pubertad, o sí la van a presentar, pero van a tener una baja fertilidad y después de su primer parto ya probablemente sirvan de desecho. ¿Y para qué sirve criar animales de reemplazo? Meterle dinero a un buen semental, a un buen semen, si no vamos a criar bien a los reemplazos y va a pasar esto. ¿Verdad? Esto sería el crecimiento de un grupo de novillas en épocas de sequía y donde no se les da nada de alimento. Ahorita lo vamos a ver. Ahí está. De manera resumida, ¿verdad? Aquí vemos desde el nacimiento de una hembrita, como les puse en la primera gráfica, si es hembra, se va a ir a la pubertad. Lo ideal, ¿verdad?, es la meta del programa de producción de reemplazos. Consiste en tener una vaquilla que llegue a su primer parto a los 2 años, cercano a los 2 años, en un peso de 550 kilogramos. ¡Wow! Es un sueño de mexicanos, muchachos. Vean ustedes, pubertad al año, inseminación o servicio 2 meses o 3 meses después, y vean el peso, 350 a 370 kilogramos, y siga que geste este animal para que tenga su primer parto, wow, a los 2 años con este peso. Esta es una figura muy bonita que hay que ponerla en póster para que los ganaderos vean la importancia del crecimiento. ¿Está claro, jóvenes? Espero que sí vean esta imagen bien. Les voy a detener aquí un minuto, porque ahorita va la situación que en la realidad puede suceder. Es una gráfica que para que la entiendan sencillamente. ¿De acuerdo? Vean, deténganse un minutito ahí. ¡Wow! Viene la buena. Importancia del manejo alimenticio de las hembras de reemplazo, o novillas de reemplazo, como quieran ustedes llamarle. Tampoco complicado esto, pero ahorita se las explico. Está fácil. Veamos aquí en este eje, ¿qué dice? Edad en meses. Aquí está desde los 2, desde el nacimiento, hasta los 36 meses, a los 3 años. Y aquí está el peso vivo de la raza lechera grande, o sea, una Holstein grande en kilogramos. Los kilogramos de peso vivo de acuerdo a la edad. Y aquí va de 100, 200, 300, hasta 700 kilogramos. Aquí que tenemos porcentaje del peso vivo adulto. Este es el 100%. Y aquí los valores son los valores porcentuales en los que ocurren los diferentes eventos reproductivos: pubertad, servicio y parto. ¿De acuerdo? Y esto es el porcentaje del peso adulto, y si hacemos la relación de peso y edad y la ocurrencia del proceso reproductivo, ahorita vamos a ver qué es lo que sucede cuando vemos esto. Cuando varía la tasa de crecimiento por diaria, los kilogramos de ganancia de peso diaria, desde muy baja, 350 gramos de crecimiento, de ganancia diaria, y luego se va incrementando a casi más de medio kilo, 3/4 de kilo, hasta casi el kilogramo de ganancia de peso día. Y ahorita voy a explicar las líneas, jóvenes. Ahorita voy a explicar las líneas. Sigan el cursor, por favor. Nace una novilla, ¿verdad? Y no se le atiende el crecimiento. ¿Qué pasa? Vean ustedes qué es lo que sucede. En comparación con las otras líneas, es la que está abajo. ¿Por qué? Porque está ganando 350 gramos de peso al día. Inaceptablemente lenta en cuanto al crecimiento. ¿Qué va a pasar con la pubertad? Vean cómo se alarga y se presenta acá, ¿verdad?
boom, nos vamos acá y cortamos. ¿A qué edad se va a presentar la pubertad? A los 22 meses. ¡Wow! Tardíamente. Hay un ganadero que es más consciente porque tiene un veterinario regular que lo asesora. Le dice hay que darle algo a las novillas o tiene muy buen pasto. Entonces, ¿qué pasa? La curva de crecimiento, que es esta línea, gana casi más de medio kilo por día, pero siempre es muy lenta. ¿Por qué? Porque vean ustedes, la pubertad se va a presentar, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De una manera tardía. Y aquí está, ¿verdad? Se está presentando. Perdón, jóvenes, perdón. Aquí, bueno, estamos bien, estamos bien. Se va a presentar de manera tardía también. Pubertad retrasada. Sucede lo mismo que en este caso cuando es lenta. Y el servicio también, pues va a ser retrasado, tanto en el primer caso como en el segundo. El servicio se va a retrasar completamente. Y aquí van a alcanzar la pubertad estos animales, pero tardíamente, ¿verdad? Tardíamente. Ahora, los animales que ganan 750 gramos al día, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Que estos animales van a presentar una edad a la pubertad, pues mucho más corta, y también su servicio va a ser mucho más pronto y su parto también va a ser mucho más temprano. Las que tienen un crecimiento de ganar 1 kilo casi al día son las que van a tener esta ganancia de peso y van a presentar la edad muy precozmente, se van a servir muy precozmente y van a tener una edad al primer parto de 22 a 24 meses. Las que ganan este ritmo de crecimiento de casi el kilogramo por día. ¿Por qué? Porque vean, ya van a tener casi el 80-85% del peso adulto para que paran por primera vez a esta edad. Pero la pubertad, jóvenes, se presenta independientemente del ritmo de crecimiento cuando los animales alcanzan entre un 40 a un 60% de su peso adulto. Un 40 a un 60% del porcentaje del peso adulto. Pero estos animales lo alcanzan, vean, tardíamente, ¿verdad? 40% o 60%, casi a los 20 meses. En cambio, los animales que ganan peso rapidísimamente, pues lo alcanzan a edades tempranas, como acá están notándolo ustedes. Y sus servicios van a ser tempranos y por lo tanto los partos también van a ser tempranos. Eso es cuando hay variaciones en el crecimiento. Pero la regla general es esta. Si logramos estas metas de ganancias de peso a determinada edad, no va a haber ningún problema. Pero esto difícilmente lo vamos a ver en el trópico. Difícilmente. Las edades al primer parto pueden estar entre 28, 30 meses y hay veces hasta 36 meses. A los 3 años están pariendo por primera vez los animales en el trópico. Esa es la situación. Entonces, ¿cuál es el mecanismo fisiológico a través del cual la nutrición afecta la función reproductiva? Eso también es tomado, véanlo, está en inglés, ¿verdad? Porque el estado nutricional viene siendo un estímulo interno de la situación que guarda la relación músculo, huesos, tejidos, etcétera. Entonces, el estado nutricional es el factor de la señal metabólica del animal que en un momento dado manda señales al sistema nervioso. Decirle, ¿sabes qué? Este individuo tiene problemas de crecimiento, está retrasado y por lo tanto, ¿sabes qué? Sistema nervioso central,
ve al hipotálamo y dile que todavía no secrete factor liberador de gonadotropinas. Ese centro generador de pulsos que les digo que está que les comenté cuando vimos neuroendocrinología, no funciona. ¿Por qué? Porque hay una información del estado del metabolismo en que se encuentra ese animal, y esto funciona cuando hay estímulos positivos. ¿De acuerdo? Y se echa a andar este centro generador de pulsos, que en última instancia es lo que va a hacer que funcione la glándula pituitaria y también la hipófisis, o sea, la glándula o hipófisis para mandar las gonadotropinas para que estimulen a los ovarios, para que se dé el desarrollo folicular, la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. Bien, como siempre, vamos a dar un espacio de descanso, jóvenes, de 15 minutos. Nos hacen falta algunas imágenes de pubertad y vamos a entrar a otro tema. Las preguntas las vamos a dejar para después, ¿vale? Entonces, estamos hablando de las 12:30. Tengo 12:29 minutos. En 15 minutos, jóvenes, nos volvemos a conectar, porque ya creo que yo estoy cansado y ustedes más todavía, porque son los que están captando esta información, que es un poco complicada. Entonces vamos a dar 15 minutos, ¿de acuerdo? Excelente, doctor. Gracias, doctor.